Eva. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en este acto de la Semana Aragonesa del Clima, una semana organizada en vistas a una de las acciones mundiales anuales más importantes que se producen en el mundo, ¿no? La COP, que va a ser en Glasgow. Con esta semana queremos aprovechar para sensibilizar, aunar esfuerzos y ver realmente todo el trabajo que se hace para buscar soluciones y dar respuesta al reto climático. Como decía, en Glasgow habrá grandes discusiones, ahora estarán los estados debatiendo e intentando acordar una mayor ambición. Conocemos ahora que los planes que se han presentado en torno a la COP de París en 2015, que fue el gran hito donde se acordó a nivel mundial ya unos objetivos claros. Sabemos que esa ambición, esos planes que se han presentado no son suficientes y por ello necesitan abrir una nueva discusión, sobre todo también sobre la metodología, cómo contamos y cómo podemos hacer que esos planes propuestos nos lleven al escenario deseado de no incrementar más del 1,5 grados o máximo 2 grados. Desde el observatorio llevamos muchos años, Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, llevamos muchos años ya intentando ser una herramienta útil y hoy os vamos a presentar, digamos, sobre todo la importancia del seguimiento de los impactos, de las observaciones y de de generar indicadores. Tenemos con nosotros a dos expertos de gran nivel en el Pirineo, con los cuales nosotros llevamos trabajando ya años. Uno es Blas Valero en el IPE, el Instituto Pirenaico de Ecología de Aragón, y otro es Jordi Cunillera, del Servicio Meteorológico de Cataluña, que ha actuado como coordinador. Ellos actúan como coordinadores de una red de científicos que está en torno al observatorio. También, bueno, como no, estamos del equipo del OPSC, Juan Terrades, Rocío Huertado y Doya Arauzo, que está también por aquí, y yo misma, que soy Eva García, la coordinadora del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático. Sin más, vamos a empezar con una breve introducción de lo que es el observatorio, explicándoos la herramienta fundamental de puesta a disposición de la información disponible, que esperemos que sea útil y que podáis trabajarla todo, que es nuestro geoportal, para explicaros también luego más en detalle el tema de los indicadores, tanto por la parte de Blas como de Jordi Cunillera. Y finalmente os hablaremos del futuro, el futuro con nuestra nueva estrategia que Rocío os presentará. Bueno, como os comentaba, el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático es una iniciativa transfronteriza, pero estamos situados en Aragón, en Jaca. Es una iniciativa de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que ya se creó hace más de 10 años por iniciativa de la región, en ese momento Midi-Pirine, y que quiere dar servicio al conjunto de los 7 territorios que estamos en torno a este macizo del Pirineo, que conforman la CTP. Como veis aquí en el mapa, son las regiones, 4 comunidades autonómicas españolas, Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, más el Principado de Andorra y a las 2 regiones francesas. Como os decía, llevamos más de 10 años. Creo que es la siguiente. Sabemos por qué nació el observatorio. Nació porque, bueno, tenemos la constatación de que las montañas son una zona vulnerable, con mayor vulnerabilidad respecto a lo que está pasando en general en el mundo y especialmente a los terrenos más llanos. Y también por la especificidad del reto climático, que no conoce fronteras y por tanto esa necesidad de trabajar en cooperación. Y como
Os he explicado un poquito qué es la representación que hoy tenemos aquí en este seminario. Nosotros tenemos una gobernanza especial, una gobernanza de conexión entre lo que son las administraciones, que es nuestra base organizativa, las administraciones regionales, los territorios en torno al Pirineo, y a lo que son los equipos científicos, redes de investigación aplicada, expertos sectoriales, siempre buscando esa conexión del conocimiento sólido científico para la aplicación. Y con esto también junto a esto tenemos un comité asesor que forma parte también de nuestra gobernanza. En realidad aquí vemos cómo queremos reflejar esa relación necesaria para abordar el cambio climático, como desde hace años estamos trabajando en un formato que a veces, pues para generar estos conocimientos requiere de diferentes proyectos, generar diferentes proyectos que son también un comité coordinador. En fin, no me voy a alargar más en esta presentación, yo creo que hasta aquí, ¿no? Juan, si te parece, retomamos ya hemos hablado un poco de la misión, también de los objetivos, ¿no? O en otra ocasión tendremos para hacer hincapié. Lo importante es que estamos trabajando en proyectos concretos y que esto nos permite un conocimiento que ponemos a disposición, que es necesario seguir a través de unos indicadores, y que este trabajo es en continuo porque el cambio climático necesita de una visión a medio y largo plazo, por tanto, de una estructura, de una red de seguimiento y de observación sólida. Y en eso es lo que nos estamos concentrando para ofrecer a todos las posibilidades de la acción climática. Vuelvo a conectar con las discusiones que ya han empezado en Glasgow y que van a continuar durante las próximas semanas. Sabemos que allí están los estados representados, pero también sabemos, y está completamente asumido, que la acción real climática tiene que estar en un 80% en base a lo que podamos hacer desde los territorios, desde las regiones y desde las comunidades locales y, como no, desde el compromiso individual. Así que nada más, espero que sea interesante y seguimos con la jornada. Gracias a la Dirección General del Gobierno de Aragón de Cambio Climático por haber organizado esta concentración de actos en torno al cambio climático. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues continúo yo con la presentación y pues donde lo dejo, Eva, ¿no? Que la importancia de al final, digamos, en qué se concreta la actividad del OPCC en torno a todo esto de la adaptación al cambio climático. Pues al final nuestra manera de actuar es a través de proyectos, ¿no? Cómo conseguimos esos objetivos a través de diferentes proyectos que se caracterizan sobre todo por estar centrados en la mejora del conocimiento en torno al cambio climático, sobre todo en la cordillera pirenaica, aunque también trabajamos con otras zonas que no son solo los Pirineos, sino zonas de montaña de toda Europa, que tratan, además de la mejora del conocimiento y el seguimiento de los impactos del cambio climático en estas bioregiones montañosas, en casos piloto, en casos demostrativos de justamente diferentes estrategias de adaptación para hacer frente a lo que denominamos pues estos retos climáticos, ¿no? Aquí veréis en la presentación, en la diapositiva que tenéis justo delante ahora, pues el primero de los proyectos a destacar es digamos, el conjunto de proyectos Interreg-POCTEFA, que es del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España, Francia, Andorra, y que por lo tanto nos permite centrarnos exclusivamente en la cordillera pirenaica. Este tipo de proyectos que desde 2010 vamos concatenando uno con otro, pues afortunadamente es justamente lo que podríamos denominar el proyecto insignia del observatorio, porque nos permite trabajar por y para los Pirineos, ¿no? En cambio el resto pues también tiene otras componentes, bueno, pues trabajamos en otras zonas de montaña europeas que no precisamente tienen que ser los Pirineos, ¿no? Entonces, bueno, en particular ahora mismo estamos desarrollando el proyecto ADAPIR, que es justamente el proyecto en el que se enmarca también esta
esta ponencia, ¿no? Y en el que se marca el desarrollo de la estrategia pirenaica de la que nos hablará Rocío, pero también todos esos esfuerzos y ese músculo que venimos ejercitando desde 2010 para seguir los sistemas de seguimiento, de monitoreo, para así poder generar estos indicadores de cambio climático en todos los sectores, ¿no? No solo en clima, sino en los sectores, en los ecosistemas sensibles de alta montaña, como nos comentará Blas, o en algunos otros, riesgos naturales, algunos ecosistemas, algunos sectores socioeconómicos, etcétera. Bueno, también llevamos desde la CTP, lideramos el proyecto Sudoemon Clima, que ya se extiende un poquito más el área de influencia de este proyecto a todo el sudoeste europeo y que se basa principalmente en la ejecución de 5 casos piloto de diferentes estrategias de adaptación para mitigar los riesgos naturales y climáticos. MIDMAC, que en este caso es un live en el que participamos también en esa línea, recuperando el paisaje mosaico de los Pirineos para hacerlo de esa manera más resiliente sobre todo a las olas de calor, a las sequías contra los incendios forestales y también intentando recuperar ese tejido social, ¿no? De las actividades tradicionales del territorio, como son el agropastoralismo y recuperación de esos ecosistemas agropastorales. Y luego, pues rápidamente, Fusicos, que es un proyecto Horizon 2020. Fusicos quiere decir basado en la naturaleza y justamente consiste en esto, este proyecto, en aplicar medidas basadas en la naturaleza y no grises para reducir algunos riesgos en montaña. Bueno, una vez repasado, digamos que gracias a todos estos proyectos en parte y al trabajo en red, sobre todo porque si no el OPCC no sería lo que es hoy día, pues conseguimos alimentar toda una serie de herramientas que mejoran, digamos, o que quieren mejorar y aportar instrumentos para facilitar la toma de decisiones y para aumentar los niveles de sensibilización frente al cambio climático de toda la sociedad, ¿no? Tanto en los Pirineos como fuera también de la cordillera, donde pretendemos aumentar la visibilidad de los Pirineos en toda Europa, ¿no? Bueno, pues para empezar tenemos todo un tejido de redes sociales en el que intentamos pues, dar resonancia a todos los eventos y todas las iniciativas que van surgiendo desde el OPCC y los distintos proyectos. También tenemos 2 iniciativas de ciencia ciudadana nacidas durante la ejecución del proyecto OPCC2, Fenoclim, de fenología, y Replim, del seguimiento de la red, de seguimiento de lagos y turberas del Pirineo, del que nos hablará ahora en un rato Blas Valero, y donde intentamos haceros partícipes a todos vosotras y vosotros de justamente de esta aportación de datos, de monitoreo, bueno, que son esenciales para seguir los trabajos de observación y poder identificar tendencias, ¿no? Y además también nos permite involucrar a la sociedad de alguna manera en estos trabajos científicos, ¿no? Tenemos también algunas otras herramientas que se basan sobre todo en la información cartográfica, pero además asociada a una narrativa, esto es Story Map, bueno, que son consultables desde la página web del OPCC. En general, toda la información, o sea, lo que aspira el OPCC es a través de su plataforma de conocimiento, pues intentar concentrar o capitalizar toda la información relativa al cambio climático y adaptación en la cordillera en un mismo sitio, ¿no? En un mismo lugar para que sea más sencillo para cualquier usuario pues hacerse una fotografía general de cómo está afectando el cambio climático a los Pirineos y eso es a lo que aspiramos, ¿no? Desde el observatorio. Para ello yo creo que una de las herramientas insignia del observatorio, por las energías que estamos invirtiendo en ello y por la calidad de la información que contiene, es el geoportal de información cartográfica, que a día de hoy tiene más de 600 capas y que reúne toda una serie de herramientas interesantísimas para poder visualizar y hacer un análisis y búsquedas personalizadas de la evolución de los diferentes indicadores de cambio climático y informaciones sobre adaptación al cambio climático que vamos produciendo desde el observatorio con unos proyectos y otros y sobre todo con, como decía, la línea de los Interreg POC-TEFA de cooperación transfronteriza. Pues para saber un poco más,
Aquí se estructura básicamente en tres herramientas muy concretas. El geoportal estaría las capas estáticas, que como veis aquí, pues en este caso describe pues, la anomalía anual de las temperaturas medias para un periodo determinado. Podemos ver esa variabilidad espacial de este indicador, cómo lo hace, cómo cambia el valor de esa anomalía en el espacio, pero también en el tiempo, dado que podemos consultar varias décadas, o sea, la evolución del indicador en varias décadas respecto a un mismo periodo de referencia. Lo mismo con las precipitaciones. Podemos ver incluso no solo en el análisis del tiempo, digamos, actual o pasado reciente, sino también hemos trabajado proyecciones climáticas, gracias todo esto gracias a Climpy y a su enorme trabajo de homogeneización y de creación de una base de datos de la que nos hablará Jordi Cunillera justo ahora. Y bueno, todo esto no solo contiene información, este es solo un ejemplo, una fotografía. También, por ejemplo, aquí tenemos abajo del todo un mapa sobre la vigilancia climática actual, que es un indicador que hace referencia a la vulnerabilidad de varias especies, de las principales especies de árboles de los bosques pirenaicos, a esos cambios observados en las distintas variables climáticas, ¿no? Esto sería, en cambio, un indicador de impacto potencial o de vulnerabilidad. Y de la misma manera, pues tenemos capas de información en todos estos sectores que veis aquí en el índice de capas, ¿no? Me gustaría hacer el focus pues, en la herramienta de análisis, a través de la cual podemos hacer, que está aquí, que tiene el gráfico de barras, aquí a la izquierda, y a través de la que podemos hacer consultas de todo tipo, pues desde consultar cómo va a evolucionar según los principales modelos desarrollados por AEMET, Meteo France y el Servei Meteorològic de Cataluña, cómo va a evolucionar una determinada variable, como por ejemplo las temperaturas medias, las máximas, las mínimas, precipitaciones o incluso la capa de nieve, hasta, por ejemplo, como veis aquí, algo que hemos trabajado recientemente, cómo está evolucionando desde que empezó a funcionar la red de seguimiento de lagos y turberas, por ejemplo, la temperatura, en este caso del lago Marbore, a lo largo de los distintos años donde se han llevado a cabo el seguimiento y también según distintas profundidades, ¿no? Por ejemplo, bueno, luego Blas también nos comentará algo de esto. Y en algo que estamos muy contentos con el resultado pues, de la capitalización de todas esas capas e información cartográfica interesantísima y única, que no disponíamos de ella hasta ahora en toda la cordillera, en relación a los recursos hídricos, gracias a la capitalización de los resultados del proyecto Piragua, y donde podréis encontrar alrededor de 300 capas, tanto de observaciones como de caracterización de los recursos hídricos, de la hidrología y del balance hídrico en los Pirineos, a presente, a futuro. Y bueno, aquí veis algunos de los indicadores, ¿no? Desde los caudales medios al número de eventos catastróficos. Hemos trabajado y hemos plasmado también los resultados de los estudios de estos extremos de precipitación, el balance hídrico anual a 2040 con distintos escenarios. Podemos plantear no solo horizontes temporales distintos, sino también escenarios emisivos distintos, ¿no? Más o menos optimistas o pesimistas, según se quiera ver. Aridez de recarga de los acuíferos. Bueno, la verdad que es increíble la cantidad de información que gracias al trabajo en red llegamos a capitalizar, y nuestro deseo es justamente ponerla a disposición de todas y todos los tomadores de decisiones, pero no solo, también la comunidad científica o simplemente las personas interesadas que quieran un poco bucear en este mar de información tan interesante. Y con esto yo creo que, bueno, igual hay que mencionar también algunos de los hitos, ¿no? Que en estos últimos años han dado más visibilidad al observatorio, y es también pues, la producción al estilo del IPCC, ¿no? Y de la publicación de sus informes periódicos, de sus ciclos de análisis, ¿no? Están por el sexto ya, ciclos de evaluación que llaman, que acaban de publicar justamente en el ámbito del sexto ciclo de evaluación, este sexto informe sobre las bases científicas y físicas del cambio climático. Pues en esa línea, desde el OPCC también queremos hacer estas publicaciones, ¿no?
cada 4 años alrededor, más o menos, de las principales mensajes a transmitir sobre los impactos y las vulnerabilidades de los Pirineos al cambio climático. Y bueno, con esto voy a dar paso, si os parece, a Jordi Cunillera, que os va a contar toda la cuestión de los indicadores climáticos, las bases climáticas, las bases de datos homogenizadas y todo ese trabajo que estamos capitalizando y que surge un poco del proyecto CLIMPI, sobre todo, ¿no? Adelante, gracias. Muy bien, buenos días y gracias por, por invitarme a participar en este seminario. Comparto la presentación. Se ve perfectamente, Jordi. Se ve bien. Perfecto, gracias. Exacto, sí. Perfecto. Bueno, pues como comentaba ahora hace un momento Eva y Juan, en principio ahora lo que vamos a comentar en los próximos minutos es una pincelada, porque pues en el tiempo que tenemos asignados, pues claro, tampoco podemos hablar de todos los indicadores que nos marcan un poco el clima o nos dan a conocer el clima en los Pirineos, pero sí que daremos algunas de las pinceladas de trabajos que se han ido haciendo y que estamos haciendo ahora actualmente para conocer con más profundidad cómo ha ido evolucionando el clima en la zona de Pirineos y cómo puede evolucionar hacia el futuro, ¿no? La idea es comentar estos indicadores que estamos calculando en estos años y por eso me he permitido poner esta primera diapositiva como introducción, pero solo para centrar el tema en qué es un indicador, ¿no? Porque estaremos hablando todos estos próximos minutos de indicadores y bueno, pues para precisar en segundos o en un minuto, pues qué es un indicador, ¿no? En principio, hablamos de indicadores cuando tenemos un valor observado, que esto es muy importante, es un valor observado que sea representativo de un fenómeno determinado, el que se quiera estudiar, pero no centraremos en clima, luego sí que ya centraremos, pero la definición es en general. Y este indicador debe proporcionar información clara y cuantitativa de este fenómeno. Y esto también es importante que sea fácil de interpretar. Un indicador es que te dé una información clara y evidente y sobre todo cuantitativa para que se pueda comparar con otras zonas del planeta, ¿no? Sobre todo si son índices climáticos, pues que nos den a conocer la evolución del clima en una zona y poderla comparar con otras zonas del planeta para ver si el impacto del cambio climático es mayor o menor en esta zona de estudio. Y solo también como a nivel de detalle, cuando estamos hablando de indicadores, pues es importante conocer estas 4 características, ¿no? Si es un indicador que se actualiza cada mes, que es mensual, o es estacional, o anual, o decadal, etcétera, o sea, de qué periodo de tiempo estamos hablando, ¿no? Si la cobertura espacial, que se refiere a si son indicadores que se calculan punto a punto en una estación, si es un indicador climático, pues en una estación meteorológica, o si es un valor medio para toda una zona del territorio, veremos ejemplos de cada uno de ellos. La cobertura temporal, el periodo que nos está definiendo este indicador, ¿no? El periodo temporal. Y luego la disponibilidad también es importante. Para calcular este indicador necesitamos datos que sean relativamente fáciles de obtener, ¿no? Observaciones que sean fáciles a largo plazo, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo, me he permitido esto porque antes de empezar aquí a hablar de indicadores, bueno, pues centrar un poco el tema, ¿no? Juan ha comentado que actualmente estamos trabajando en el proyecto ADAPIR, pero que ya llevamos pues prácticamente 10 años trabajando con datos climáticos en los Pirineos y una de las tareas más importantes de los proyectos anteriores ha sido definir la base de datos y una base de datos en Pirineos pues de alta calidad y que nos permitan realizar estos estudios de evolución del clima
en esta zona, una zona de montaña con orografía pues muy compleja, como propiamente ya es las zonas de montaña, ¿no? Y solo esta diapositiva para comentar esto muy rápidamente también. En principio había información del periodo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 hasta la actualidad, de cerca de 1.100, 1.200 estaciones de temperatura y precipitación, teniendo en cuenta Pirineos y toda la zona del contorno, del entorno, para que nos definan bien esta zona. Y el trabajo ha sido pues, realizar todo un control de calidad, tareas de análisis de todos estos datos, porque habían series que solo comprenden o solo se observan pues, durante unos pocos años dentro de este periodo, de los últimos 60 o 70, y entonces se han ido pues, uniendo estaciones para poder conseguir una serie larga y de todo el periodo, etc. En definitiva, que después de años de trabajo, porque esto es rápido de explicar, pero muy lento de hacer, pues se han conseguido en la zona de Pirineos y algunas zonas del entorno, en esta zona del mapa que se ve abajo, pues 61 series de temperatura y 119 de precipitación, que son series ya climáticas, series homogéneas, continuas, sin lagunas, o sea, sin falta de datos, totalmente continuas, y comprenden el periodo de 1959 a 2015, que esto ya está trabajado, y actualmente lo estamos actualizando toda esta base de datos hasta el 2020, y con el objetivo de que se vaya actualizando en el futuro, ¿no? Ya digo que es una pincelada porque ahora voy a dar datos de los que tenemos ya trabajado, que es hasta el 2015, estamos trabajando hasta el 2020, no los puedo mostrar porque no los tenemos todos trabajados y entonces para no dar una zona con 2020, otra 2015, daremos solo la pincelada de evolución de temperatura y precipitación del periodo que tenemos ya todos los Pirineos con información, ¿no? Por ejemplo, esta es la evolución de la temperatura media en todo el macizo. A partir de estas series que son ya climáticas, buenas, de alta calidad, repartidas más o menos en todo el territorio, pues podemos hacer este análisis conjunto. Esto sería un indicador de la zona, un indicador de todos los Pirineos, temperatura media, y cómo ha ido evolucionando desde el 1959 hasta 2015. Ya digo que ahora lo estamos actualizando hasta 2020. Lo que aparece es que la temperatura claramente ha aumentado y a un ritmo de 0,24 grados por década. Esto sería, si estamos hablando de unos 60 años, pues estaríamos hablando de un aumento de la temperatura media en los Pirineos de alrededor de 1,3 grados. Y esto es un aumento importante. Y abajo, las gráficas de abajo, es Pirineo Norte y Pirineo Sur, pero también la idea es ver diferencias de comportamiento en distintas zonas del Pirineo. También se puede hablar de vertiente atlántica, vertiente mediterránea, etcétera. Esto es solo para dar algún ejemplo. Pero vemos que entre norte y sur la temperatura prácticamente aumenta a un ritmo muy similar, a un ritmo igual, ¿no? Y luego también, no vamos a explicar todos los números, todos estos datos y todas estas gráficas y todo lo está disponible en el geoportal, como ha comentado ahora Juan, o sea que yo invito a todos pues, a entrar en el geoportal y moverse y empezar a jugar con todas las capas de información que hay allí, con la gran cantidad, muchísima información que hay. Pero solo para reflejar esta tabla, en principio la temperatura máxima ha aumentado más que la mínima, o sea, la temperatura aumenta, pero la máxima, que es normalmente asociada a las horas centrales del día, ha aumentado a un mayor ritmo que la mínima, normalmente asociada a temperatura nocturna. O sea, que la temperatura diurna aumenta más que la nocturna. Y esto es observación, esto es lo que ha pasado en los últimos 60 años. Y también cuando se hace el análisis estacional, se ve claramente que las temperaturas de verano son las que han sufrido un mayor aumento de esta temperatura, ¿vale? En verano ha aumentado mucho más la temperatura y en cambio en invierno es la estación que ha sufrido un menor cambio y además no es
estadísticamente significativo, que esto es una manera para calcular la robustez del resultado, ¿no? Si es un resultado robusto y un aumento de temperatura claro, o bien, bueno, pues la estadística nos da este valor, pero que no está muy claro el comportamiento. Bueno, pues en este caso, primavera, verano y otoño claramente han aumentado las temperaturas. En precipitación, el comportamiento no es tan claro, ni mucho menos, ¿eh? Así como en temperatura el aumento es evidente y robusto, y además la estadística nos lo determina así, en la precipitación no. Se ve que en la gráfica de arriba es la media en todos los Pirineos, un descenso de casi el 2% de precipitación por década, pero aparece el número de la tendencia en rojo, el menos 1,9, este de aquí abajo en rojo, porque no es estadísticamente significativo. Este es, bueno, lo que decíamos ahora, no es un resultado robusto, no es un resultado que claramente hay una disminución de precipitación. Y hay un comportamiento también un poco distinto entre Pirineo Norte y Pirineo Sur. El Pirineo Norte, la precipitación prácticamente no ha variado en los últimos 60 años. Varía de un año al otro, ¿eh? Como menos la gráfica, hay años de color verde, que es años que llueve más de la media, y en naranja los que llueve menos de la media. Y evidentemente hay gran variabilidad de un año al otro. Pero cuando se hace el análisis global, la precipitación prácticamente no varía. En cambio, en el Pirineo Sur sí que hay una variación más notable. Se acumulan más años en este final de periodo en esta zona naranja, ¿no? Con años de déficit de precipitación, y hay una disminución del 3,5% por década, que bueno, si estamos contando que ya está calculada esta tendencia con casi 6 décadas, pues estaríamos hablando de descensos de precipitación alrededor de un 20%. Y esto sí que ya es un valor que empieza a ser importante, ¿no? Esto sería la tabla, solo para reflejar también que hemos visto ahora comportamiento anual, pero que a nivel estacional todos los datos aparecen en rojo, por lo tanto no son estadísticamente significativos. Es decir, el comportamiento de la precipitación, bueno, pues refleja muchas, no dudas, sino que, bueno, no es un comportamiento muy claro en la precipitación. Así como en la temperatura podemos decir claramente que ha aumentado, la precipitación, bueno, pues nos da algunos valores positivos, algunos valores negativos de tendencias a que, bueno, pues no es un comportamiento aquello robusto y claramente de un tipo. A nivel de nieve también se han estudiado en el periodo 1958-2017, un poco distinto porque aquí no hemos trabajado tanto con datos de observación, porque es muy difícil disponer de series largas en todos los Pirineos con nieve en el suelo y grosor, espesor de nieve, etcétera. Pero bueno, se ha trabajado más con modelos que nos daban el comportamiento en toda la zona, y lo que sí que se refleja, lo que sí determinan estos modelos y validados con observaciones en los puntos en los que hay observación, es que, por ejemplo, la duración del periodo de nieve en el suelo, del número de días con nieve en el suelo, pues ha disminuido. Y además que a 2.100 metros, o sea, por encima de los 2.000 metros, este descenso es significativo, es estadísticamente significativo. O lo mismo con el grosor medio de nieve en el periodo diciembre-abril. Pues también se ve que en altura, a partir de los 2.000 metros, este espesor medio de nieve ha disminuido claramente en los últimos prácticamente 60 años. También se ha realizado y está disponible en el Geoportal. Yo también ahora aquí daré 4 resultados, pero toda esta información está en el Geoportal, de cómo puede evolucionar hacia el futuro. Hemos visto observación y ahora es proyección del clima en los Pirineos. Y bueno, pues las proyecciones permiten esto, permiten estudiar cómo va a evolucionar hacia el futuro el clima. Y normalmente la manera más general
de calcular estas proyecciones es a partir de los modelos climáticos. Hemos ejecutado, hemos simulado estas proyecciones del clima con varios escenarios de emisiones, lo comentaba Eva y Juan también creo que lo ha comentado, ¿no? Pues los RCPs, que son esos escenarios de emisiones que se utilizan a nivel internacional. El RCP 4.5 sería un escenario en el que se da cumplimiento al Acuerdo de París, más o menos, que es lo que comentaba Eva, de aumentos de temperatura no superiores a los 2 grados, y si podemos evitar superar el 1,5 grados, pues mucho mejor. Esto sería el escenario 4.5, pero se han utilizado, como esto es difícil realmente de que se cumpla, pues ya se han utilizado los escenarios un poco más pesimistas, que sería el 6, y claramente pesimista, que es el 8.5, 8.5, ¿no? Bueno, pues se han simulado cómo puede evolucionar el clima bajo estos escenarios, y lo que nos reflejan es que la temperatura máxima claramente seguirá aumentando, y si cogemos un escenario, el más pesimista, que sería el 8.5, en esta evolución de color rojo, pues a finales del siglo XXI, hacia el 2100, la temperatura media de las máximas en los Pirineos aumentaría entre estos 4 y 6 o más de 6 grados, un aumento ya muy considerable, y que esto pues claramente alteraría toda la visión que tenemos de los Pirineos. Y en cambio, por ejemplo, en el 4.5, que sería esta línea azul, pues vemos que el aumento sería mucho más, pues mucho más suave, entre los 2 y 3 grados, pero siempre estamos hablando de más de 2 grados, o sea que es difícil lo que decíamos antes del Acuerdo de París, pero bueno, se debe tener como objetivo. Y vemos también claramente, solo por comentar, que la diferencia entre estos escenarios de emisión sobre todo se refleja en la segunda mitad del siglo XXI. Es decir, lo que hagamos ahora, las emisiones o el comportamiento que tengamos ahora la humanidad con las emisiones de los gases contaminantes, se verá reflejada en el clima a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Por eso es tan importante actuar ya. Bueno, y vemos también el comportamiento de las máximas a nivel estacional, con un aumento mucho más importante en verano. Lo mismo se hizo para las mínimas, es un comportamiento similar a las máximas, pero con un nivel inferior. Es decir, ya hemos visto en las observaciones que la máxima aumenta más que la mínima, pues en el futuro seguirá este comportamiento. Las temperaturas mínimas también aumentarán, pero a una escala inferior. A final del siglo, en el RCP 8.5, pues podría llegar entre los 3 y 5 grados. Y en precipitación, la evolución futura nos marca mucha incertidumbre. Es decir, a nivel medio la precipitación variará poco o tiende a disminuir un poco, pero ya digo que no es una evolución muy clara en el futuro, aunque también hemos hecho pues, el mismo ejercicio a nivel estacional en todos los Pirineos, en distintas zonas de los Pirineos, como es el comportamiento, etc. A nivel de nieve, lo mismo. En todo el macizo de los Pirineos se han determinado unos territorios de 23 zonas de montaña, y se ha hecho el análisis de cómo va a evolucionar el espesor de nieve en el suelo pues en estas zonas, y bueno, se refleja claramente que en el escenario 8.5, el más pesimista, a finales de siglo, pues la disminución del espesor de nieve en esta época, de diciembre a partir de los 1.800 metros, será muy importante, y sobre todo en la vertiente sur. Pero bueno, se han hecho este tipo de análisis, repito, todos consultables en la página web, en el geoportal. Y por último, solo acabar también algunas pinceladas sobre indicadores de extremos. Se habla muchas veces de que el cambio climático, uno de los impactos mayores del cambio climático, es en estos fenómenos extremos o asociados a variables extremas de temperatura, precipitación, como son las olas de calor, olas de frío,
las precipitaciones intensas, etcétera. Entonces, ya desde hace unos años la Organización Meteorológica Mundial, a través de este grupo del Expert Team on Climate Change Detection and Indices, de un grupo de expertos en cambio climático, en índices y en indicadores que nos den pues, qué está pasando, definieron toda una serie de índices, de indicadores que reflejen este impacto del cambio climático en distintas zonas del territorio. Estos indicadores se calculan en todo el planeta, en todo el mundo, y se pueden comparar en un sitio y otro. Yo he puesto una lista de algunos y ahora evidentemente no los daremos todos, pero estos son los más conocidos, los más fáciles de calcular, pero ya digo que es pues el número de días de helada, ¿no? El número de días de cada año con una mínima inferior a los 0 grados. O el número de noches tropicales, que en los Pirineos, pues afortunadamente todavía no son muchas, pero los números de días al año, la mínima es superior a los 20 grados. O a nivel de precipitación, pues el número de días anuales con precipitación mayor a 10 o a 20 milímetros, la precipitación máxima en un día, etc. Esto, toda una serie de indicadores que ya digo, la ventaja es que se calculan a nivel de todo el planeta y se pueden ir comparando. Estos serían indicadores, lo que hemos dicho antes, hemos enseñado uno zonal de todo el territorio, este sería más a nivel puntual, en unas zonas concretas, en unos puntos concretos del territorio, ver su evolución. Y aquí podemos ver, pues la comparación, por ejemplo, de Canfranc, el número de días de helada en Canfranc, el FD es el Frost Days, el número de días de helada, y comparada con dos estaciones de vertiente norte, de la parte de Pirineos de Francia, pero que están a alturas muy semejantes. Canfranc a 1160 metros, Laruns 1132 y Ascú 1120, o sea, son tres estaciones a la misma altitud prácticamente. Bueno, pues se ve que en vertiente sur la tendencia es mucho mayor. El descenso, la disminución de número de días de helada es de prácticamente 7 días por década en Canfranc, perdón, y en el vertiente norte, pues uno es de 3 días y medio, el otro de 5 días, etc. Se puede hacer este tipo de comparaciones. Otro índice es el de la máxima de las temperaturas máximas. Esto es la temperatura máxima absoluta de cada año. Se ve que en Canfranc hay una clara tendencia al aumento de este valor, o sea que las máximas absolutas de cada año cada vez son más elevadas. Y lo mismo ocurre, pero en menor circunstancia, en Laruns, que es una estación de clara tendencia, de clara, ¿cómo os digo esto? De clara influencia atlántica, y en cambio Ascú, que es de influencia más mediterránea, aunque es de montaña, pues el aumento es muy similar al de Canfranc. Bueno, este tipo de análisis son los que se pueden hacer, con indicadores de extremos ligados a precipitación, lo mismo. Esto sería la precipitación máxima en un día a lo largo de los últimos 60 años, en otra estación del Pirineo aragonés, en Torla, y comparada también con estaciones a altitudes similares, en este caso Torla con Campan en la zona de Pirineo francés o con el Pont de Suert en el Pirineo catalán, ¿no? Bueno, pues podemos ver este comportamiento, en este caso, por ejemplo, en la zona del Pirineo francés, la precipitación máxima en un día tiende a aumentar. Y en el vertiente sur, tanto en el Pont de Suert como en Torla, la precipitación máxima en un día disminuye. Este tipo de análisis son los que se pueden hacer. El número de días con precipitación superior a 20 milímetros, pues lo mismo, en vertiente sur este indicador tiende a disminuir, Torla y el Pont de Suert tendencias negativas, y en cambio en vertiente norte, en Campan, la tendencia es positiva, aunque realmente es muy poco significativa, es más que positiva, sería nula, porque es una tendencia prácticamente nula. Este tipo de análisis son los que podemos realizar. Yo no me alargo más, porque ya me he pasado un poco del tiempo, más que nada que invitar a todos los participantes, a todos los asistentes, pues a entrar en el geoportal
y jugar un poco con toda la información que aparece allí y que irá apareciendo en el futuro, porque todos estos cálculos que estamos actualizando a 2020 pues se incorporarán. Gracias. Gracias a ti, Jordi. La verdad que hay entiendo que haya muchas incertidumbres respecto a las proyecciones futuras, porque el futuro es incierto, ¿no? Pero la verdad es que resulta, bueno, pues bastante tajante el tema de cómo, de las tendencias observadas en el clima del pasado reciente, ¿no? Que eso es un mensaje hacia los negacionistas, y todavía los hay a día de hoy. Eso no es innegable, ¿no? Es como el peso de la evidencia, sobre todo para las temperaturas. Y bueno, si no, os invito a hacer preguntas, aprovechando que somos muy poquitos, pues es estupendo, porque podemos tener un debate aquí como muy en petit comité. Blas, no se te escucha, igual tienes que activar el micro. Y bueno, sí que quería Ahora. preguntarle una cosa a Jordi respecto a estos indicadores, ¿no? Que entiendo que es importante su actualización, sobre todo el estudio de las anomalías, de las tendencias de las anomalías respecto a los periodos de referencia, ¿no? Que son los de precipitación y de temperatura y de nieve, que son como los indicadores estrella por su fácil interpretación. Pero supongo que eso es difícil, o sea, me refiero que a esas actualizaciones tienen seguramente pues problemáticas o de alguna manera asociadas a algún tipo de dificultad. Y eso Sí. que puede pasar. Este es uno de los puntos que hemos intentado atacar y clarificar en el proyecto ADAPIR que estamos trabajando ahora, ¿no? Y es en asegurar que toda esta base de datos que hemos ido generando en los últimos años, pues que se vaya actualizando eso, cada año, ¿no? Y que las distintas agencias que gestionan pues los puntos de observación, las estaciones meteorológicas en los Pirineos, aseguren o viertan toda esta información en la base de datos que hemos generado dentro del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, ¿no? Y después, primero asegurar que todos los datos vayan a parar a esta base de datos y después, pues bueno, asegurar también que sea relativamente sencillo el volver a calcular todos estos indicadores que se han ido definiendo, pues que la gracia, evidentemente, es que se vayan calculando cada año y ver la evolución año a año de estos indicadores, ¿no? Para ver, pues bueno, en el futuro si nos vamos acercando a los compromisos internacionales que hay o no, o nos vamos alejando. Fenomenal, gracias por tu respuesta. Blas, ¿nos hablas de los ecosistemas sensibles? Se me escucha ahora, ¿no? Sí, fenomenal. Muy bien, a ver si ahora... Perfecto, se ve bien. y ahora creo que si le doy ahí, se ve Mejor. bien, ¿no? Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar presentes aquí, al Gobierno de Aragón por organizar esta semana, que creo que está siendo un éxito en cuanto a la cantidad de actividades que se están desarrollando y probablemente también a la participación de la ciudadanía, ¿no? De entender e implicarse un poco más en los problemas relacionados con la crisis o con el cambio climático, ¿no? Que tal vez deberíamos empezar a hablar más de crisis que de cambio climático. Yo voy a dar unas pinceladas de cómo podemos medir y entender tanto el cambio climático como el impacto de estos cambios climáticos en algunos ecosistemas de los muchos en los que ecosistemas o sistemas físicos en los que se puede observar ya estos efectos, ¿no? Dentro de lo que se está realizando ya por varios años en el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático y con esta perspectiva un poco pirenaica. Los que hemos seleccionado son los que aparecen ahí: lagos, turberas, glaciares, cuevas heladas. Yo creo que es importante pensar en que todos ellos están asociados de alguna manera a la criosfera, a esa parte de las esferas terrestres asociadas al agua congelada, y que en una zona como en el Pirineo es importante porque es una reserva
de recursos hídricos, pero también es uno de los controles fundamentales de estos ecosistemas en altura, que luego tienen una importancia decisiva en lo que sucede aguas abajo, ¿no? En este pequeño dibujo pues es un poco lo que sucede arriba en la montaña, tiene una importancia decisiva en lo que sucede más abajo en la llanura, ¿no? Hay distintos aspectos en los que podemos observar estos cambios y aquí voy a dar hay muchas maneras de entender cómo el cambio climático o las actividades humanas impactan en estos ecosistemas. Y yo creo que eso es uno de los problemas con los que nos hemos encontrado, cómo intentar reducir esta complejidad a algo que pueda ser manejable. Porque estos ecosistemas son tanto centinelas de lo que está pasando, como por otra parte unos buenos archivistas, ¿no? Unos buenos ahí poquito a poco en los sedimentos que se van acumulando tanto en los glaciares como en las cuevas, como en los lagos, en las turberas, pues se mantiene un poco la historia y se conserva la historia de lo que ha sucedido. Y es importante también tener esta visión del cambio climático como algo que supera nuestra propia limitada percepción del cambio en el planeta, ¿no? Es fundamental mostrar, como ha hecho Jordi, que ya estamos viviendo un periodo de cambio climático y es también fundamental mostrar que este periodo de cambio climático es único, probablemente en la historia de nuestra especie, ¿no? En los 4 aspectos en los que voy a, dentro de los distintos indicadores, voy a hablar un poquito de aquellos que se están utilizando, observaciones que se están realizando en glaciares, los que se están realizando en cuevas heladas, en turberas y en lagos. Creo que eso también es un aspecto muy importante a la hora de pensar en cómo la ciudadanía puede percibir el cambio climático, ¿no? Y qué es lo que una entidad como el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático puede aportar. Porque lo que necesitamos son tener observaciones a largo plazo que nos permitan conocer estos impactos del cambio climático y a veces de las actividades humanas en los distintos ecosistemas que estemos observando, ¿no? Sin estas observaciones a largo plazo es muy difícil que realmente podamos conocer en detalle lo que está pasando, ¿no? Jordi nos ha presentado observaciones instrumentales que en algún 50 o 60 años, en algunos casos pueden llegar hasta 100 años, ¿no? Es un lujo poder tener estas observaciones. Probablemente cuando se iniciaron pues no se pensaba en la importancia que puede tener, ¿no? Ahora somos conscientes de la importancia que puede tener, de manera que ahora es cuando tenemos que ser conscientes de la importancia de crear estos sistemas de observación que se puedan mantener en el futuro en unas condiciones difíciles, porque por ejemplo aquí observamos cómo hay que realizar observaciones para saber cuál es el estado de los glaciares. Pues no son observaciones fáciles de realizar ni de mantener en el tiempo, ¿no? Los equipos que llevan adelante estas observaciones utilizan fundamentalmente estudios de georradar para conocer el espesor de hielo, se realizan también estudios con vuelos de drones, con satélites y se realiza todo un muestreo general para saber cuál es la situación actual tanto de las zonas glaciadas como de las zonas en las que se están empezando a deglaciar, ¿no? Como veis, pues es una tarea que exige una cierta capacidad física para trabajar en montaña, ¿no? Aquí tenéis una visión de algunos de los glaciares y zonas glaciadas en las que se está trabajando, en las que se tienen indicadores, que son tanto glaciares como neveros, como zonas en las que existe una acumulación de nieve o de hielo, pero que está desapareciendo y se está realizando ya hace algunos años un estudio básico de cuál es la situación actual, cuál es la extensión y cuál es el espesor de cada una de estas masas de hielo en el Pirineo. Y bueno, con estos estudios que os comentaba, sobre todo de comparación de fotografías de satélite y de mediciones con georradar en algunos de estos casos, pues lo que se ha podido comprobar es estas pérdidas generales en la cantidad de hielo de todos los sistemas glaciares del Pirineo.
que principalmente en las cotas más altas, pero en los últimos 10 años de este trabajo pues hay puntos en los que la pérdida puede ser hasta de 20 metros, ¿no? Y que supera el 20% de la superficie. Es decir, que estamos hablando solamente de los últimos 10 años. Los últimos 10 años la aceleración de la pérdida de criosfera, de masa glaciada en el Pirineo, tiene esta magnitud, ¿no? Los glaciares más grandes pues son los que responden debido a su propia inercia de una manera un poco más similar y sí que parece que están, en todos ellos se ha observado que generalmente tienen unos descensos comparables. Los glaciares más pequeños responden mucho más a variables locales y aquí es más difícil el que haya una respuesta o unos efectos que sean similares, pero todos ellos muestran un rápido descenso y el hecho de que los glaciares más grandes estén todos ellos descendiendo de una manera coherente es una muestra evidente de su respuesta rápida al cambio climático reciente. También probablemente es uno de los efectos, uno de los argumentos más rápidos para convencer al ciudadano del impacto muy rápido del cambio climático en áreas de montaña, ¿no? Porque es algo que se ve. Los glaciares están desapareciendo y todos los datos muestran que el Pirineo en su vertiente sur va a ser una montaña deglaciada completamente en los próximos 20 años, ¿no? Esto, con ser importante, hay muchos otros sistemas que muestran estos cambios también, ¿no? Lo que pasa es que se ven menos. Este es el ejemplo de la monitorización que se está realizando dentro de ADAPIR de distintas cuevas de hielo, tanto cuevas como cuevas de hielo, ¿no? Aquí os presentamos pues, algunos resultados de estas cuevas de hielo, Casteret, Sarrios y una en Cotiella. Lo que se está realizando en estas cuevas es, por una parte, tener una buena cartografía interna para saber exactamente cómo son estos sistemas. Segundo, tener monitorizado la temperatura del aire, porque tampoco en todos ellos existía esta monitorización de cómo varía la temperatura. Aquí, por ejemplo, veis en Casteret, pues cuáles son las temperaturas medias en distintos puntos de la cueva. Y luego lo que se realiza también es una monitorización de la... perdón. Ahí. Tanto con el estudio de, digamos, geomorfológico de la cantidad de hielo que hay en cuestión de mapear internamente cuánto hielo hay, como también del espesor de cada una de estas, ¿no? Y se pueden observar los cambios importantes que ha habido en la cantidad de hielo que se preserva en cada una de estas hielas. Esto es muy importante porque, claro, evidentemente los glaciares responden muy rápidamente al descenso de la temperatura y de la precipitación, pero las cuevas tienen una respuesta mucho más lenta. Y si en las cuevas ya estamos percibiendo, porque la temperatura es mucho más uniforme, si en las cuevas ya estamos percibiendo este descenso en la temperatura que hace que descienda la cantidad de hielo, es que este calentamiento no solamente se mantiene en la atmósfera, sino que está pasando a parte de la criosfera, como veremos también en la hidrosfera en los lagos y también en las zonas profundas de las cuevas, ¿no? Aquí pues podéis ver los cambios en las mediciones a lo largo de los años que nos dan como unas tasas de pérdida de hielo media en distintos sitios, como veis va variando, pero bueno, en torno por lo menos a unos 17 centímetros por año en Casteret, ¿no? En otros sitios, en otras partes de la cueva, por supuesto, llega a ser hasta más han ido perdiendo hasta mucho más, ¿no? Pero como media, en todas las partes de la cueva se produce una pérdida de hielo que evidentemente llegará a la desaparición de hielo porque en muchas de las cuevas no hay acumulación, solamente hay un caso como veremos más adelante. En el caso de Sarrios, pues tenéis también aquí mismo una buena cartografía, saber dónde están las entradas y salidas y tener una serie de termómetros que nos marcan la temperatura del aire para ver en qué sitio se mantiene una temperatura media próxima a cero o por debajo de cero, que es lo que realmente estacionalmente queremos que haya acumulación de nieve y de hielo y que se mantenga, ¿no? Esto sucede solamente en algunos casos. En Sarrios, pues la tasa de pérdida de hielo también es casi más de 15 centímetros
por año. Esta es una de las cuevas en las que se ha empezado, como veis, bueno, en alguna de esas diapositivas, en la parte de las fotografías de arriba, veis ese aspecto que tiene el hielo que se encuentra en las paredes del fondo de la cueva, ¿no? En la que aparte también se puede realizar, veis las distintas capas, es hielo sucio, porque entra con distinto material. Bueno, no hay acumulación y en la mayoría de los sitios todo ese hielo fósil se está perdiendo. En otra de Sarrios, pues aquí también lo que veis es un descenso de hasta 12 centímetros por año, que en algunos casos, algunas de las galerías han ido abriendo debido a esta pérdida de lo que antes era difícil de pasar, ahora es un poco más fácil porque incluso se están abriendo pequeños canales dentro de la pared de hielo. Un poquito más al sur, en la cueva helada de Cotiella, hay mucha variabilidad interna en cuanto a la pérdida en los distintos sitios, entre 8 y 140 centímetros al año. Aquí lo que se ha observado, bueno, esto es un resumen general de lo que tenemos de las tasas de pérdida de hielo, ¿no? Como veis, en casi todas ha habido grandes pérdidas, excepto en una cueva del Circo de Gavarnie, en la que hay muy poca pérdida, solamente 3 milímetros al año, y esto es probablemente porque todavía es una zona en la que la parte superior de la cueva todavía está helada la mayor parte del año. Todavía es una zona con permafrost, de manera que mientras esa boina fría de la parte superior de la cueva esté, pues el calor no penetra tanto dentro de la cueva, ¿no? Pero como veis, el hielo fósil de las cuevas del Pirineo está desapareciendo en todos los casos y va a seguir el mismo destino que el hielo fósil de los glaciares. Creo que aquí teníamos, y en Cotiella, un aspecto interesante de... esto es la temperatura exterior de la cueva, estos son los sensores que hay dentro de la cueva, y lo que se observa dentro de la cueva es no solamente, bueno, que a lo mejor los cambios estacionales no son los cambios anuales, no son muchos. La cueva sigue manteniendo una temperatura más o menos similar a la que tenía. Como veis, la variación de la temperatura sigue manteniendo en torno a la temperatura media en torno a los 6 grados, no hay una gran variabilidad. Sin embargo, los cambios estacionales sí que son importantes. Son más importantes que los cambios anuales, ¿no? Que tanto la temperatura de invierno como la temperatura media de verano aumenta más que la temperatura media, con lo cual esto tiene un aspecto, es importante por la fusión. En el momento que tenemos temperaturas un poco más elevadas, pues el hielo desaparece más rápidamente. Entonces, conclusión de esta parte de la criosfera es que también el hielo que no vemos tanto porque está dentro de las cuevas, también está desapareciendo. ¿Qué es lo que sucede con la parte del agua de las zonas altas, con los ibones? Pues aquí iniciamos con el proyecto anterior, con Replin, un intento de una red en la que pudiéramos observar qué es lo que sucede en los ibones y en los lagos del Pirineo, y mantenemos un distinto nivel de observación en lagos en la vertiente norte y en lagos en la vertiente sur, unos con una monitorización anual de las propiedades, sobre todo físicas y químicas del agua, y otros con una monitorización un poco más intensa de algunos aspectos del lago. Esto es así porque, claro, los lagos de altura son un sistema un poco especial porque dependen muchísimo del frío invernal y de la aparición de esta capa de hielo que los cubre. Esto determina completamente su funcionamiento interno. Tienen esta parada invernal en la que están cubiertos de hielo, luego empiezan a calentarse desde arriba, luego son un sistema físico muy interesante porque está separado en 2 capas de temperatura, porque se van calentando desde arriba y acaba mezclándose todo el agua y están a la misma temperatura durante un momento del año. Entonces, esta que es una propiedad física de estos lagos es la que estamos utilizando como un indicador general, porque claro, en los lagos del Pirineo se podrían utilizar muchísimos indicadores, y de hecho deberíamos utilizar muchos de ellos, pero es muy costoso llegar allí, tomar muestras de las distintas algas, ver cómo evolucionan estacionalmente. Entonces, hemos optado por una medición simple que nos permita tener una idea de cómo funciona un sistema tan complejo como este. Y ese es
una medición de la temperatura. Cómo varía la temperatura en profundidad en cada uno de estos lagos, que nos da una idea de esta variación a lo largo del tiempo y que si tenemos suficientes datos nos va a dar una idea de cómo evolucionan estos sistemas en respuesta al cambio climático, ¿no? Y cuáles son las alteraciones que están sufriendo, sobre todo desde el punto de vista de la variación de la superficie helada y la distribución de la temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? En todos estos lagos del área de Replín, los datos que hemos ido obteniendo son este tipo de datos, como veis, bueno, desde 2017 en la mayoría de los casos hasta 2021. Tenemos en profundidad cómo varían una serie de datos, una serie de parámetros físicos y químicos a lo largo, en profundidad, 1 o 2 veces al año. Estos son datos muy interesantes, pero a la vez son datos que, debido a la variabilidad anual, necesitamos tener. Tenemos 4 o 5 años, en algunos casos hasta 8, pero la mayoría son 4 o 5 años, que lo que nos permite son ver cambios, pero a la vez también los propios lagos tienen una variabilidad natural. Para poder realmente asociar esto a cambios recientes, necesitamos una serie mucho más larga que la que tenemos, ¿no? Pero esto es la importancia de poder crear un sistema que se mantenga en el tiempo. Si ahora mantenemos esto durante los próximos 10, 15 años, entonces la nueva generación va a ser capaz de poder observar cómo han evolucionado los iones mucho más que como lo hacemos ahora con relación a lo que pasaba hace 20 años, que es comparando una foto con otra, ¿no? Aquí vamos a tener realmente datos. Lo que sí creemos que es un indicador general de lo que está sucediendo en un lago es este tipo de datos, que son termómetros colocados a distintas profundidades que toman datos de la temperatura del agua a escala horaria, que los dejamos allí durante todo un año y que vamos a recogerlos y los descargamos una vez al año, ¿no? Entonces, esto es importante por 2 cosas. Por una, porque nos muestra cómo se transmite desde la atmósfera, la temperatura de la atmósfera, a la temperatura superficial del agua. ¿Con qué rapidez sucede eso? Evidentemente, los veranos más cálidos son los veranos, como veis en los colores, creo que es Marboré, me parece, y Montmalús, otro que está en Andorra. Los veranos más cálidos son los que tenemos las temperaturas más altas. Esto es importante, pero también es importante esa otra estructura que se ve de los cambios en la estratigrafía, en las distintas capas y la temperatura, porque eso es lo que tiene un impacto fundamental en el tipo de algas que viven y se desarrollan en estos lagos, y eso tiene un impacto posterior en toda la cadena trófica. De manera que creemos que estos datos a largo plazo nos van a permitir ver cómo cambia el régimen térmico y cómo a partir de ahí cambia el régimen, el estado ecológico de los lagos. Tenemos lagos, como veis, estos son de la vertiente norte, estos son los que tenemos de la vertiente sur. El lago en la vertiente sur que tenemos mejor, con una monitorización más larga, es el de Marboré, que se inició en el 2013, y aquí podéis ver a partir, pues el 2016, que fue un año particularmente, con un verano particularmente cálido, como tiene esos colores más rojos. El 2017 tuvo 2 picos a lo largo del verano con mayor calor, pero lo importante también es observar esa distribución, hasta dónde llega la parte de aguas más cálidas, ¿no? Porque eso es lo que va a determinar el estado ecológico futuro de estos lagos, ¿no? Es decir, hay una gran variabilidad interanual, sobre todo en verano, pero también hay una variabilidad del número de días en los que está cubierto por el hielo. Eso se hace a través de otras observaciones, sobre todo a partir de satélites como Sentinel. Y lo que sí estamos viendo ya es que con algunos de estos datos, pues la temperatura en superficie, porque en el fondo es otra cosa, la temperatura máxima de las últimas décadas es mayor que la temperatura máxima de las décadas anteriores, ¿no? En profundidad, los lagos más profundos tienen más inercia y cambian menos, pero lo importante de estos lagos desde el punto de vista ecológico es lo que sucede en la parte de arriba. Los lagos del Pirineo se están calentando y eso va a tener una importancia, ya la hemos comprobado, en el tipo de algas diatomeas, por ejemplo, que se desarrollan. En el caso de la monitorización de las turberas,
hay varias en la vertiente norte y en la vertiente sur. Aquí lo que se hace es medir tanto el nivel del acuífero con piezómetros, porque es importante saber cuánta época del año están completamente cubiertas, bueno, cubiertas de agua y cuánta época del año no. Y también se hacen otro tipo de mediciones como la cantidad de CO2 o la cantidad de metano que producen. Esto es importante no por la cantidad de CO2 o metano en el balance global del Pirineo o en el balance global del planeta, ¿no? Porque evidentemente la superficie de estos ecosistemas es pequeña, pero sí es una muestra de hasta qué punto también aquí el cambio climático está afectando a las turberas. El descenso de estos periodos en los que están completamente cubiertas de agua y el aumento de la temperatura hace que emitan más CO2 y también hace que emitan más metano. Si esto se prolonga, las condiciones van a ser todavía, es decir, que vamos a tener turberas que van a ser más emisores de estos dos gases de efecto invernadero. Como digo, en el balance total es pequeño, pero como evidencia de los impactos del cambio climático es importante. En el caso de Bernarús, que esta es otra turbera monitorizada en la vertiente francesa, pues aquí también es importante, aquí se está monitorizando la cantidad de carbono, porque las turberas son unos grandes repositorios de carbono orgánicos, aquí se está monitorizando la cantidad de carbono que sale exportado dentro de la turbera. Y aquí uno de los resultados interesantes es que esta cantidad de carbono orgánico que sale exportado de la turbera sucede fundamentalmente durante aquellos eventos de mayor precipitación, aquellos eventos más extremos. Entonces, si hay un aumento de eventos extremos en las próximas décadas, lo que vamos a tener también es un mayor transporte o aporte de este carbono orgánico a la red hidrológica aguas abajo. Porque las turberas van a exportar más de este carbono. No se va a quedar en la cabecera, sino que va a exportarse más hacia aguas abajo de las cabeceras de los ríos. Un aspecto también en el que se está empezando a incluir en todo esto es la monitorización de la cantidad de polvo sahariano, de polvo en general, que puede ser otro tipo de contaminación, pero en concreto de polvo sahariano, y el impacto que puede tener en la criosfera. Estas son unas fotos de febrero del año pasado, uno de los episodios de polvo sahariano más importantes en España, en la cordillera pirenaica, que llegó a tasas de acumulación de polvo que no se habían registrado previamente. Y aquí hacemos dos cosas, una con la red de Donaire, pues medir la cantidad de polvo que llega y también, pues ahí veis un poco la cantidad, la deposición de polvo sahariano en distintas zonas del Pirineo y la comparación, que es muy alta, es interesante. Hay mayor deposición de polvo sahariano en el Pirineo que en otras zonas más cercanas a África. Y esto es porque el Pirineo hace de barrera y porque también hay una buena parte de deposición húmeda, es decir, hay más precipitación y eso hace que se deposite mucho más polvo sahariano allí, ¿no? Este polvo de sahariano además parece que va en aumento la cantidad y que está asociado a periodos en un escenario de cambio climático con aumento de la temperatura, pues es muy probable que haya un aumento de estos episodios. Lo que estamos haciendo nosotros también es intentar ver si esto ha sido así en el pasado y ver si realmente los periodos más cálidos del pasado son los que han tenido mayor aporte de polvo sahariano. Y los datos que tenemos de estos registros en Marboré y en Atxuri, en una turbera y en un lago, pues sí que parecen indicar que aquellos momentos durante la anomalía climática medieval, que ha sido el último gran periodo cálido que hemos experimentado en el Pirineo, pues sí que ha habido, en ese momento también hubo mayor aporte de polvo sahariano. Todos estos datos, o algunos de ellos están en el geoportal, yo creo que ya hemos hablado todos de la importancia del geoportal. Yo creo que es uno de los resultados estrellas del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, el que haya un sitio al que
los ciudadanos puedan acudir para ver qué es lo que está pasando y los científicos puedan aportar los datos de una manera que sea fácil de visualizar y de descargar, es el futuro, es lo que nos piden las agencias que nos financian, y creo que es el resultado final, es la tarjeta de presentación. Aquí, pues si vais al geoportal, podéis ver estos cambios en la temperatura, de momento solamente en 4 o 5 lagos, pero vamos a aumentar los datos para ver cómo ha ido variando a distintas profundidades a lo largo del tiempo, ¿no? Y quería finalizar con otro de los aspectos interesantes de los cambios en la criosfera en el Pirineo es esa desaparición de los glaciares, desaparición rápida. Lo que está creando son nuevos pequeños lagos al pie de algunos de estos glaciares. Algunos son relativamente más antiguos y otros son relativamente más antiguos relativamente, ¿no? Por ejemplo, el que veis en la parte de abajo es el de Arrablo, que está en el Parque Nacional de Ordesa Monte Perdido. Probablemente es un lago que tendrá unos 30 o 40 años y en el que hemos empezado recientemente también a monitorizarlo, porque será interesante ver qué es cómo están estos nuevos ecosistemas, cómo están empezando a funcionar, ¿no? Cómo se colonizan, quiénes son los primeros, qué tipo de algas son las primeras que viven allí, qué tipo de macrófitos acaban viviendo, etcétera. Y el que tenéis arriba es el glaciar al pie, es el nuevo lago al pie del Aneto, que tendrá pues 5 años de vida. Este año también es otro en el que también vamos a empezar a monitorizar. Son lagos pequeños, pero creo que es una muestra muy evidente de cómo el paisaje pirenaico está cambiando. Como resumen, ¿qué es lo que esta parte de observación de lo que está sucediendo en el Pirineo es importante? Porque lo que queremos es tener una serie de observaciones de los impactos del cambio climático a escala, que tengan una cobertura espacial de todo el Pirineo, que tengan una buena cobertura temporal, es decir, que podamos medir lo que está pasando en distintos sitios y que podamos mantenerlo en el tiempo. Y que nos puedan dar una idea de cómo los cambios, sobre todo, aquí son sobre todo en altura, no en la criosfera, están afectando el cambio climático y el impacto humano está afectando a estos ecosistemas. Que puedan tener continuidad en el tiempo y que a través de instrumentos como el geoportal pues se puedan valorizar, porque creo que no solamente tienen interés científico para saber lo que está pasando, sino que son un muy buen instrumento de divulgación para que la ciudadanía pueda conocer estos impactos. Y muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, pues en el chat o directamente luego por correo electrónico, pues nos podemos responder. Muchas gracias, Blas. Muy interesante. Luego, si os parece bien, pues dejamos un poco las preguntas para después de la intervención de Rocío, porque se nos ha ido un poco el tiempo de las manos, pero luego, si no me equivoco, tenemos una pregunta para Jordi y luego, bueno, pues ir poniendo, si queréis, en el chat las preguntas para Blas Valero. Yo lo voy a hacer. Y así, bueno, pues al final, quien tenga tiempo que se quede a la respuesta de las preguntas y ya que elija cada uno, ¿vale? Bueno, Rocío, te doy paso para que nos cuentes esto de la EPIC, de la Estrategia Pirenaica de Adaptación al Cambio Climático. Gracias. Igual. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Necesito yo compartir ahora la pantalla. Ahí, vale. Bien, veis la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues os voy a presentar qué es la EPIC, que es la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático. Y mi presentación se va a articular básicamente en 4 puntos, en contaros qué es la EPIC, cuál es su misión y visión y cuáles son los principios sobre los que se fundamenta, cómo se ha construido esta Estrategia Pirenaica del Cambio Climático y cuáles van a ser los próximos pasos que vamos a seguir para poder implementarla. Con las charlas que hemos estado escuchando esta mañana, lo que nos hemos dado cuenta es que el terreno donde nos movemos, el territorio del Pirineo, es una región que es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, porque tenemos unos ecosistemas muy sensibles, muy complejos y además son ecosistemas muy variados.
Estamos viendo que la temperatura está aumentando y que también con las precipitaciones, bueno, parece que ahí no está claro, pero algún cambio puede haber. Y esto está generando unos impactos. Blas nos acaba de contar pues, la disminución en el espesor de los glaciares, en el hielo que hay en las cuevas, etcétera, pero no solo a ese nivel, sino también a nivel de la fauna, cambios en la fauna, cambios en la flora, en los recursos hídricos, por lo tanto en la energía y en todos estos servicios ecosistémicos que tenemos ligado al Pirineo. Y esto pues, es como un ciclo porque es un terreno vulnerable, los ecosistemas son sensibles, el impacto y volvemos otra vez a entrar en este círculo. Consciente de los efectos, por tanto, del cambio climático, desde el observatorio lo que queremos es definir una estrategia que sea válida para todo el territorio. Pero claro, pensamos, es que ya existen estrategias en los territorios, existen estrategias a nivel europeo, existen estrategias a nivel nacional y existen también estrategias a nivel de las regiones que componen el territorio de la CTP. Porque, como sabéis, la CTP es un organismo que está compuesto por 7 territorios de 3 estados diferentes. El carácter diferenciador que tiene esta estrategia pirenaica del cambio climático es precisamente considerar que los Pirineos es un territorio de montaña con sus características respecto a este territorio de montaña, que lo hacen muy particular. No es lo mismo en una zona de llanura que la zona de montaña. Y además queremos darle este punto de vista transfronterizo, que no esté particularizado para un terreno concreto o una región concreta, sino que considere que el Pirineo es un único territorio sin fronteras políticas. Con esto lo que hemos creado es un lema, que es que queremos que en 2050 los territorios, los Pirineos, sean un territorio mucho más resiliente a los efectos del cambio climático. ¿Qué es esto de resiliente? Porque es una palabra que se usa mucho, pero a lo mejor pues la gente no sabe qué significa. Resiliente, que lo he mirado en la RAE hace un momentito, es la capacidad de un cuerpo o un ser vivo de adaptarse a un cambio y recuperar su estado inicial o por lo menos no sufrir un daño. Bien, eso es bueno. Queremos que los Pirineos sean resilientes, somos conscientes del cambio climático y de que eso va a afectar, pero queremos ser capaz de adaptarnos a esos cambios y poder seguir ofreciendo los beneficios que tenemos en esta zona de montaña. Por eso lo que buscamos, siendo un territorio resiliente, es que nuestros recursos ambientales sean compartidos y gestionados de una forma sostenible. También lo que queremos es que en los Pirineos la economía haga una transición exitosa desde el punto de vista ecológico, energético y climático. Queremos que los Pirineos como un territorio consigan ofrecer unos beneficios para proteger a la población en cuanto a su salud y de los riesgos y los fenómenos climáticos. Y por último, que los Pirineos actúen como un sumidero de carbono, contribuyendo así a la neutralidad climática de todas las regiones que dependen de ellos. Bueno, pues ya sabiendo lo que queremos de esta estrategia, vamos a seguir trabajando en ella. La visión que se plantea en la EPIC es una visión a 2050, basada principalmente en los objetivos ligados al Pacto Verde Europeo, al Green Deal, y también al concepto de neutralidad climática, de modo que todos los conceptos que se van a trabajar en la estrategia están enfocados con esta perspectiva, la del Green Deal y el concepto de neutralidad climática. La visión es a 2050, pero también nos ponemos desde el diseño de la estrategia un horizonte mucho más cercano, 2030, en el cual queremos implementar esta estrategia en el territorio a través del plan operativo. Con lo cual, desde que se apruebe la estrategia a 2030, se diseña un plan operativo para poder llevar a cabo diferentes acciones. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues lo principal, coordinación horizontal. Como he hablado al principio, existen distintas políticas climáticas en los territorios pirenaicos y tenemos que coordinarnos entre todos. Y también una coordinación vertical, porque tenemos políticas climáticas de nivel superior, a nivel estatal y a nivel europeo. Tiene que haber un proceso bidireccional de consulta y deliberación teniendo en cuenta
y además aprovechar todos los proyectos que se han estado realizando en los últimos años, proyectos muy interesantes como Piragua, como Replim, como Adapir. Todos estos proyectos han tenido resultados muy interesantes y queremos aprovecharlos e incluirlos dentro de nuestra estrategia. Para ello, para el diseño de la estrategia, vamos a tener siempre en la cabeza 5 cosas. Que todas las acciones que se hagan tienen que tener en cuenta la cooperación transfronteriza. Tenemos que pensar en el Pirineo como un territorio donde no hay fronteras, es un único territorio. Que existan además acciones sinérgicas con la estrategia pirenaica de la CTP. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos tiene una estrategia pirenaica con distintos ejes y una estrategia pirenaica del cambio climático tiene que tener en cuenta también esas distintas acciones que propone la estrategia pirenaica de la CTP. Además, tenemos que generar y transferir conocimiento, no solo crearlo y quedárnoslo para nosotros, sino que esto sea exportable a otras zonas y territorios de montaña de los Alpes y otras zonas del mundo. Que las acciones que propongamos sean innovadoras y que podamos por fin poner a los Pirineos como en el top 10 de las zonas donde se están haciendo iniciativas por el cambio climático, iniciativas buenas, iniciativas que se puedan transferir y replicar. Es decir, que seamos un ejemplo a seguir y que los Pirineos estén en boca de todo el mundo a nivel del cambio climático, bueno, no el malo, en Europa. El enfoque que le estamos dando a la estrategia pirenaica del cambio climático, en vez de ser el clásico por sectores, pues fauna, flora, recursos hídricos, etcétera, lo que le estamos dando es un enfoque por sistemas. Los sistemas tienen una visión un poco más transversal y los hemos dividido en 4 sistemas fundamentales que son clima, espacios naturales resilientes, población y territorio y economía de montaña adaptada, y todos ellos están gestionados a través de un sistema de gobernanza que tendrá en cuenta estas características de nuestro territorio, que somos 7 regiones, que cada una tiene ya sus políticas climáticas, etcétera, pero lo que buscamos es compenetrar y coordinar todo esto a través del sistema de gobernanza. A su vez, los sistemas están desglosados en desafíos. ¿Qué queremos conseguir para que los Pirineos sean más resilientes en el clima? Entonces, pues disponer de una información climática actualizada, aprovechar cuáles son las redes internacionales. ¿Qué queremos conseguir para que los Pirineos sean más resilientes respecto a la población y el territorio? Entonces, esos desafíos son los que en la estrategia se van a ir desarrollando y tenemos 15 desafíos en total. Toda esta información la tenéis disponible en la web del observatorio, por eso voy un poco rápido sin pararme. Para construir la EPIC hemos llevado a cabo un proceso participativo con una duración casi de 2 años, partiendo de una propuesta inicial. Esto es como el camino así del juego de la oca, vas tirando y vas llegando a las casillas. Bien, pues partiendo de una propuesta inicial, se ha consultado a agentes pirenaicos, socios de Adapir, otros socios de proyectos del observatorio, etcétera. Se ha analizado toda la política climática a nivel europeo, a nivel regional, a nivel nacional. Se ha consultado a los referentes en cambio climático del observatorio y se ha propuesto un esqueleto de la EPIC. Sobre ese esqueleto se ha trabajado hasta tener un borrador. En la segunda fase, a partir de este borrador, que ya era un documento muy trabajado, se ha abierto un proceso participativo que luego explicaré con un poco más de detalle, con participación online y con una serie de talleres participativos en los que hemos recibido muchas aportaciones. Todas esas aportaciones se han integrado hasta tener el documento de la EPIC. Estamos ahora en el punto 4, aquí. Este documento de la EPIC se somete a consulta pública. Esta consulta pública está abierta desde ayer, así que os animo a todos a que participéis en la consulta pública porque podéis hacernos llegar vuestras aportaciones sobre un documento que va a ser muy importante en relación al cambio climático en los Pirineos. Con las aportaciones recibidas se integrarán en el documento y finalmente presentaremos el documento definitivo de la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático previa aprobación del Comité Ejecutivo de la CTP en el plenario de las presidencias en el mes de diciembre. Respecto al proceso participativo, voy a ir un poco rápido para que tengáis una idea de que esto no es una idea que sale del observatorio y se impone, sino que ha participado mucha gente de todos los territorios, todos han tenido su oportunidad
para expresar sus inquietudes, para indicarnos qué líneas consideran que son importantes. O sea, hemos tenido en cuenta todos los puntos de vista. Ha habido una participación online, también ha habido talleres participativos para cada uno de los sistemas, el de clima, espacios naturales, etc. Hemos tenido luego talleres participativos por territorios para que nos digan en su territorio qué acciones consideran que son más importantes o cuáles deberían desarrollarse más porque ellos a través de sus políticas climáticas no han tenido tiempo o espacio para hacerla. Hemos tenido también un taller de retorno en el que hemos hecho ver cómo todas estas aportaciones, sugerencias y comentarios han sido integradas y las hemos tenido en cuenta. De modo que a día de hoy el documento de la EPIC que está sometido a consulta pública supone que han participado más de 249 personas en su creación. Esto es un ejemplo, por si no habéis participado en los talleres, de cómo ha sido esta integración. Es un poco el caos de las líneas y los post-it, pero todas las cosas que se han dicho las hemos tenido en cuenta a través de un análisis muy minucioso y se han integrado. Próximos pasos. Bueno, pues tenemos a consulta pública la EPIC, os diré después dónde podéis participar, y con el informe de esa consulta pública y una reunión que tendremos la semana que viene con las direcciones generales de cambio climático y medio ambiente de los 7 territorios, que esto es un hito muy importante porque nunca antes se habían reunido estas direcciones generales para decir, bueno, ¿qué podemos hacer en común? Se valorará, se enviará y se validará la estrategia por parte del Comité Ejecutivo y se presentará en el mes de diciembre en la Asamblea de las Presidencias de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Una vez aprobada la EPIC, como os decía antes, a 2030 se plantea cómo vamos a abordar esas acciones en el territorio, qué plan operativo vamos a desarrollar. Para diciembre plantearemos un borrador del plan operativo y trabajaremos en los siguientes meses para que en febrero o marzo podamos aprobar ese plan operativo, que tendrá distintas acciones ya encajadas en cada uno de los territorios con distintos socios y se intentará financiar pues, a través de un proyecto LIFE integrado que vamos a solicitar y en el que estamos ahora mismo trabajando y otras fuentes de financiación como pueden ser los proyectos POCTEFA, los UDOE o los Horizon Europe. Os voy a poner ahora también el vídeo mientras, a ver, dejo de compartir aquí. El vídeo donde todo esto viene explicado y de una forma mucho más bonita y con una música interesante para que ya pues, pongáis vuestros ojos en modo EPIC porque a partir de ahora la EPIC esperemos que esté en todas partes, os animamos a que le deis difusión y que es el instrumento que nos va bueno, a ayudar a que nuestros Pirineos sean más resilientes en 2050. Vuelvo a compartir pantalla. Y vamos. Muchas gracias, Rocío, que es esta estrategia súper interesante porque hay muchas estrategias de adaptación al cambio climático en los distintos territorios, pero hay pocas que sean transterritoriales, transfronterizas y además que sean por y para las zonas de montaña. Entonces aquí va, una de las más genuinas por ahora. Y bueno, damos paso si queréis a las preguntas que teníamos pendiente. Que seamos todos conscientes que llevamos 8 minutos de retraso respecto a la hora prevista de finalización, pero cada uno que decida que quiere seguir escuchando o si pues no puede ser, pues ya nos despedimos y os agradecemos a los pocos participantes pues que hayáis estado ahí
durante toda esta sesión, ¿no? No sé si por orden a medida que nos han llegado las preguntas, la primera era para Jordi, ¿verdad? ¿Quieres tú mismo recordarnos en qué consistía la pregunta? La hacía Idoia Arauzo, me parece. Sí, me preguntaba o nos preguntaba respecto a dos conceptos o hablaba de si qué era más importante o con qué me quedaría yo, y podemos ampliarlo a otras opiniones sobre dos temas, ¿no? Si era la urgencia de actuar ya para temas de mitigación y adaptación, o bien la complejidad a nivel teórica, a nivel científica, por decirlo así, en la regionalización de las proyecciones de cambio climático, ¿no? La respuesta no sé si es la más sencilla o no, pero es que todo es importante, evidentemente. Y sobre todo porque creo que en estos dos campos que comentaba Idoia, los agentes a actuar son distintos, con lo cual uno se complementa a otro, ¿no? No, creo que no es necesario elegir uno o tener más importante a uno, porque la urgencia de actuar, esto sí que depende de todos nosotros. Esto es una decisión que es real, es urgente actuar y sobre todo que esto es toda la sociedad que debe casi exigir esta actuación a todos los niveles, y sobre todo también a nivel de los poderes, del poder económico y del poder político, porque al final quien decide las grandes políticas es esto, el poder económico y el poder político, con lo cual la urgencia de actuar somos todos los que debemos exigirla a estos niveles. Y el otro aspecto que comentaba Idoia sobre la complejidad en la obtención de unas proyecciones pues, a una resolución óptima para una zona compleja como Pirineos. Esto es más un aspecto científico en el que, bueno, pues ya son los distintos, los grupos de trabajo que están tratando este tema de las proyecciones climáticas, de los modelos climáticos, entre los cuales pues nosotros también, pues bueno, pues esto tenemos que trabajar. Y solo como resumen de todo, y hay una frase que se acaba de comentar en este vídeo y que sobre la estrategia que podía resumir muy bien todo esto que he ido diciendo, y es porque le he apuntado, porque dice, es el momento de actuar y la colaboración es la clave. Creo que es un gran resumen de todo el rollo que he dicho, porque es esto, actuar ya, o sea, es urgente actuar, y para que esa actuación sea efectiva, la colaboración entre territorios, entre grupos de investigación, entre poder político, poder económico, todos, entre toda la sociedad, tenemos que exigir esta actuación ya. O sea, es el momento de actuar y la colaboración es muy necesaria. No sé si he contestado, pero creo que iba por aquí la pregunta. ¿Hola? ¿Me oís? Sí. No, gracias, Jordi, que me ha gustado mucho la respuesta. Ahí diciendo, unos se ocupan de una cosa, otros se ocupan de otra y somos complementarios y en la cooperación se basa todo, ¿no? Yo creo que has dado un montón de información con muchísimas pistas por donde se puede empezar ya a actuar. Lo primero, la mitigación, está claro, ¿no? Que es el problema de raíz. Y después, pues en cuanto a la adaptación, también empezamos a tener mucha información, pues esos indicadores que estáis trabajando de eventos extremos, de indicadores de extremos climáticos, también dan muchas pistas para algunos sectores económicos que pueden empezar ya a tomar esas medidas de adaptación. Y ponía en el chat, no sé si lo leéis, o que lo mismo sirve, la misma pregunta era para Blas, un poco, claro, o sea que entre empezar a actuar ya o observar y generar series de
de larga duración, pues ¿con qué nos quedamos? Pues nada, con las dos cosas. Me autorrespondo yo. Sí, sí, además de esto, para mantener todas estas observaciones, para seguir trabajando en modelos, evidentemente se necesita financiación, con lo cual también al final dependemos de eso, del poder económico, poder político, o sea que es todo como un círculo, ¿no? Gracias, chicos. Yo tenía una pregunta para Blas y es que, bueno, como el tema de las cuevas heladas pues ha sido introducido recientemente en toda la esfera del observatorio, habíamos tratado criosfera, pero todavía no, lo de las cuevas heladas, la verdad que me parece un tema muy interesante. Y un poco en relación a esto de los seguimientos y el monitoreo, pues me venía a la cabeza una idea un poco igual catastrófica, ¿no? Pero sabiendo que muchas veces estos hielos fósiles son trampas de sedimentos importantes, pues de restos de vegetación, de cambios climáticos pasados, que seguramente nos pueden ayudar a entender mejor cómo puede ser el cambio climático actual y futuro. ¿Qué pasa, no? O sea, la alarma también en ese sentido, desaparecen esos hielos, desaparecen también esos restos de bosques de otras épocas. ¿Eso tiene alguna incidencia en cómo podamos interpretar en futuro, o sea, o la obtención de datos a futuro en relación a esto, a los cambios en los bosques, en la vegetación? Sí, bueno, de hecho hay un caso especial en una de estas cuevas que he presentado en Cotiella, porque en muchos sitios es difícil tener macrorestos vegetales, cuando estamos hablando de encontrar, nosotros hacemos reconstrucciones del polen a través de los granitos de polen, pero hay pocos sitios en los que se puedan encontrar los restos de hojas o de frutos. Y esto en algunas de estas cuevas es donde se ha mantenido. Es decir, que en una de estas cuevas en Cotiella tiene el hielo fósil uno de los más antiguos de la península ibérica, 6.000 años, y ahí se ha podido reconstruir hasta dónde llegaba el pino, no por la presencia de polen, sino por la presencia directa de algunos restos de hojas o de frutos del pino. Y que es una información importante, que lo que se está intentando es poder muestrearlos antes que desaparezcan, pero evidentemente no se puede muestrear todo. Es lo mismo que está sucediendo también con los glaciares. Los glaciares a escala global, cuando desaparece una cantidad de información increíble. En el caso del Pirineo, el glaciar de Monteperdió, por ejemplo, sabemos que probablemente tiene unos 3.000 o 4.000 años, no ha desaparecido, y cuando desaparezca ese material habrá desaparecido el registro de la criosfera en el Pirineo durante ese periodo. Podemos hacer algo para mantenerlo, que es lo que de hecho se hace, se toman sondeos de hielo, se mantiene el hielo o se mantienen las muestras, pero es un archivo que, como la Biblioteca de Alejandría, se va a quemar y va a desaparecer y tendremos, será reemplazado por otras, en fin, por otros registros que puedan estar ahí o no. Yo creo que en el tema de las observaciones, como he dicho antes, creo que es importante también por el aspecto de divulgación científica que tiene. Estamos pasando de esta concepción del cambio climático, lo que he dicho antes, a una concepción de la crisis climática. Y en esta parte de la crisis climática creo que todavía las observaciones son capaces de movilizar corazones y mentes de la situación real en la que estamos, más que entonces la observación de lo que está pasando es lo que va a hacer que la movilización sea más general, porque la única manera de avanzar hacia adelante es, podemos hablar mucho con la cabeza, pero es a través del corazón, a través de las emociones, de que la gente se sienta que esto es un problema global en el que tenemos todos que participar. Y eso muchas veces viene a partir de estas observaciones que pueden parecer muy locales, pero la desaparición de determinada especie, la desaparición de determinado paisaje en el que tú de pequeño ibas y resulta que no va a estar, eso puede movilizar mucho más que una gráfica. Entonces, las dos cosas hay que mantenerlas, las dos cosas hay que darle importancia porque sí que es una batalla global y general. Pues muchas gracias Blas. Y muchas gracias a todas y a todos, a Jordi, a Rocío, a Idoia, no sé si ya por alusión directa, a Beatriz, a Agustín, que si queréis preguntar algo en concreto, este es el momento, si no vamos a dar por zanjada un poco la sesión de hoy, agradeciendo de nuevo al Gobierno de Aragón esta semana
Aragonesa del Clima y la oportunidad de tener aquí un espacio para hablar del observatorio, darnos a conocer y de ADAPIP. Recordad que ya se ha abierto el proceso de consulta pública de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático y podéis contribuir a través de la página web. Vamos a poner en el chat el link de la página web donde podéis hacer vuestras aportaciones y descargar este borrador de estrategia que, como os recuerdo, esta fase de consulta pública se extenderá hasta el 5 de diciembre, 5 de diciembre, si no me equivoco. No, 5 de noviembre, disculpad. Y en cambio la presentación, digamos, la firma de la estrategia por parte de los presidentes de los 7 territorios tendrá lugar el 13 de diciembre, ya con todas vuestras aportaciones incorporadas a la versión final. Y bueno, esto... Agustín, no. A ver si que aparecen preguntas. No. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Un saludo a todos. Hasta la próxima. La próxima. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días.